¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto encontrarnos esta mañana con el doctor Rodolfo Mata Sandoval, poeta en primer término, investigador, apasionado de la poesía y de algunos de los autores del modernismo en México. En este sentido, Rodolfo, platícanos cómo conectaste con este movimiento de poesía. Pues sí, Gustavo, también un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, a mí el modernismo, como muchos lectores mexicanos, se me apareció con la antología del modernismo de José Emilio Pacheco, en donde Pacheco dice que no hay un modernismo, sino varios modernismos, porque el modernismo, siendo un movimiento que estaba anclado en la lengua española, ¿no? Rompió fronteras y creó una serie un circuito de poetas principalmente y de escritores que se comunicaron impulsando una novedad, que era esta novedad era hallarle nuevas sonoridades al español que estaban ausentes de la tradición española principalmente. Entonces es un movimiento en cierta forma de rebeldía y de búsqueda. Lo que a mí en un principio me llamó más la atención es cómo esta eh, rebeldía, ¿no? Se refleja en los textos modernistas y se refleja de diferente manera, ¿no? Hay textos modernistas que son piezas de museo, pero hay textos modernistas, poemas, que siguen estando muy vivos, ¿sí? Y a los que todavía pues les rendimos cierto culto, ¿no? López Velarde sale de ahí. Tablada, al que yo he dedicado muchos años de estudio, también sale de ahí. Y al mismo tiempo también están ahí Gutiérrez Nájera, están ahí varios otros escritores, ¿no? Está el modernismo del interior de México, ¿no? De Plasencia, ¿no? Así es, el poeta sacerdote. El poeta sacerdote, ¿no? Está Amado Nervo, al que tú has dedicado también mucho tiempo de estudio, con diferentes desarrollos. Entonces sí hay una serie de individualidades muy grandes. Y bueno, también está la cuestión de la experimentación. A mí lo que me atrajo del modernismo es percibir esta especie de anomalía, ¿no? De cosas que tenían una forma fija, o sea, hay muchos sonetos, hay la predecibilidad de la rima, ¿no? Y de la cuenta silábica, ¿no? Y de la acentuación. Y Darío, ¿no? Introduce unas otras sonoridades que se estaban buscando en el español, vinculadas al francés principalmente, como una lengua que estaba de moda cuando París era el centro del mundo y después pasó a Nueva York, ¿no? Y, y ahí es interesante cómo, bueno, estas sonoridades se reflejan y son aplaudidas por mucha gente. Y después, bueno, estas regularidades tienen unas anomalías, ¿no? Me acordé de este poema de José Asunción Silva que dice, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. Y tiene un ritmo realmente encantatorio, pero no es una forma regular, no es un soneto, es algo que sigue otros derroteros, ¿no? De experimentación formal y sonora principalmente. De ahí pasaremos a otro tipo de experimentaciones que son las experimentaciones visuales, ¿no? Tablada hará ese puente. Aquí en México es Tablada el que hace ese puente, introduce el haiku Así es. y después introduce pues, la poesía visual con su libro Lipo, en donde si uno transcribe lo que está escrito en el primer poema, que es Lipo, va a ver uno esa sonoridad, no la visualidad. Entonces eso es súper interesante. A mí es lo que me atrajo, porque bueno, yo me he dedicado mucho más a las vanguardias y ese periodo de transición y de conexión es lo que a mí me interesa
me interesa, me sigue interesando un periodo que no está muy bien em, definido, ¿no? Que es este periodo que se ha llamado postmodernismo, ¿no? Con todos los equívocos que trajo esto con la posmodernidad, ¿no? Y con los equívocos que trae el propio nombre de modernismo, porque constantemente tenemos que estar señalando que el modernismo hispanoamericano para nosotros. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón, el modernismo no es vanguardias. Y en Brasil, que es otra, en Brasil, el mundo lusófono, corresponde también a las vanguardias. Modernismo son vanguardias. Y de ahí, bueno, pues hay que estar aclarando siempre. Y esta aclaración continua precisamente establece el puente. Claro. Bueno, a propósito de puentes, porque por tu formación, por tus intereses, tú tienes una visión panhispánica, una visión latinoamericanista, y eso te ha permitido conectar a Tablada con Lugones. Hay que pensar que el modernismo tiene una diversidad de centros. Esto ya lo señalaba José Emilio Pacheco y lo estás trayendo en la conversación. Me parece muy importante la referencia que hiciste a la antología de José Emilio Pacheco, pero hay que considerar que tiene más de 50 años de publicada, Sí. que no tuvo oportunidad o interés en modificar su selección. Se ha hecho una edición reciente ampliando las bibliografías, pero digamos, ese canon que fijó Pacheco ha perdurado. Y también pensando en tu interés por las nuevas tecnologías, por la edición digital, el espléndido sitio que le dedicaste a Tablada para la Universidad Nacional, ¿qué puente puede entender las nuevas tecnologías con un movimiento tan rico, tan complejo como el modernismo y los lectores actuales? Pues principalmente el sitio de Tablada empezó con búsqueda de texto, ¿sí? O sea, los discos compactos empezaron con búsqueda de texto. O sea, una de las ventajas es buscar texto, ¿no? O sea, por ejemplo, por ahí está la figura de Nietzsche, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene Nietzsche para el modernismo hispanoamericano? Pues yo creo que es muy importante, pero mapearla exige un poco el uso de estas herramientas, si no lo exige, más bien facilita ese tipo de estudios de Schopenhauer, otros filósofos que están por ahí, pero que no salen a la luz. Entonces, por un lado, búsqueda de texto y por otro lado, relación con imagen. Que hay un libro de una exposición que ya tiene sus años, que se llama El Simbolismo, que fue en el MUNAL, en donde se compara pintura europea con pintura mexicana, ¿no? Y Así. ahí están una cohorte de pintores mexicanos que pintaron el simbolismo y que no las tenemos presentes al lado de los poemas, porque los poemas pues tienen un correlato de su vivencia visual, ¿sí? Y si lo complementamos va a enriquecerse muchísimo. Entonces, conectar los poemas de Misa Negra, por ejemplo, de Tablada, con estas pinturas oscuras de varios pintores que él reseña, porque Tablada era pues crítico de arte. Entonces eso es muy, muy importante. Para mí ha sido casi pues una sorpresa, ¿no? Encontrar que la conexión va más allá de sus libros visuales, ¿sí? No solo son sus libros visuales, sino que él pintaba, ¿sí? Era pintor amateur, pero al mismo tiempo hacía esa crítica de arte. Entonces, bueno, pues él es uno de los descubridores de Orozco, ¿no? De José Clemente Orozco, no sé si de Clausel, de varios pintores. Él es uno de los primeros críticos. Entonces, poner estos mundos visuales al lado de los mundos verbales, yo creo que es una oportunidad enorme para enriquecer pues el significado del modernismo y su integración con el periodo que también es mencionado, ¿no? El porfiriato aquí en México, ¿no? Y la salida hacia las revoluciones y en nuestro caso la Revolución Mexicana, ¿no?
a la que se va a vincular el estridentismo, ¿no? O sea, esas salidas son mundos visuales que podrían quedar integrados gracias a las tecnologías. Así es. Y para terminar, porque desafortunadamente no tenemos tiempo para conversar más contigo, que es apasionante lo que nos estás diciendo, y para los nuevos lectores que buscamos para la poesía modernista, eh, a propósito de otro puente, ¿qué le puede decir la poesía modernista, ciertos poetas modernistas, a los nuevos lectores, al público en general de poesía, a los creadores? Tú eres poeta, ¿cómo podríamos hacer una serie de conexiones desde la actualidad y los nuevos públicos con la poesía y los lectores de aquella época? Yo creo que, bueno, lo que siempre se ha exaltado en el modernismo es la sonoridad, ¿sí? Está por ahí el modelo de Verlaine, ¿no? Que ahora yo me entero, ¿no? Que el poema Arte Poética de Verlaine, que es muy famoso, hay que releer ese poema con lupa porque tiene muchas pistas que son útiles hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de tantas rupturas, pues ya no hay nada que romper. Entonces hay que volver a pegar las cosas, pero de otra manera, ¿no? Como el artista, no sé, de vanguardia que va y rompe un jarrón y luego lo pega, ¿no? Sí. Y hace poco, precisamente en Argentina, vi una exposición de una artista plástica que hacía eso. Pegaba bibelots, ¿no? De porcelana, no rompía y luego los pegaba, ¿no? Pero es una estética, y yo creo que esa estética de recomponer las cosas em, es una estética importante, pero hay que saber cómo pegar la figura, ¿sí? Porque si vas a pegar la figura, tienes que saber cómo era la figura antes. Claro. Entonces, yo creo que el modernismo es esa figura de la poesía dicha en voz alta sin ser declamatoria, porque había toda esta parte muy declamatoria, ¿no? Pero hay otra parte que es el simple gozo de la sonoridad. Y yo creo que eso se ha olvidado, se ha pasado mucho a lo visual o a lo experimental, ¿no? O sea, lo experimental, pues muchas veces es solamente visual, es experiencia en la página, ¿sí? Y ahora que hay esta poesía performática, ¿no? Pues yo creo que los poetas performers se podrían alimentar mucho leyendo otra vez el modernismo, ¿sí? Y volviendo a ejercitar eh, pues un arte declamatoria tal vez rota, tal vez modificada, ¿no? Pues como hicieron también los que salieron del modernismo, como hizo López Velarde, porque López Velarde hace eso, mete rimas raras, no metáforas raras, ¿no? Aquel ojos color sulfato de cobre, ¿no? Que a todo mundo fascina, ¿no? Aquellos párpados narcóticos que también dice uno, wow, ¿no? ¿Qué son esos párpados narcóticos, ¿no? Pero hay otra parte como de la cadencia, como lo que les leí de Asunción Silva, que yo creo que debe de haber un retorno de eso, pero con otros tres fotos. Creo que por ahí, Gustavo, por ahí sería interesante volver a leer el modernismo y entenderlo desde ese punto de vista para poder dar un paso ya más, digamos, lateral, ¿no? Hacia otras cosas, hacia pues, nuestra vida contemporánea. Así es, y por eso estamos haciendo estas conversaciones con algunos de los participantes del próximo coloquio que se realizará del 24 al 26 de septiembre en este instituto y en el marco de una biblioteca digital, la Biblioteca Panhispánica de Poesía y Prosa Modernistas, desarrollada aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas y por suerte con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Gustavo, muy contento de participar.